Hola estudiantes del octavo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlin, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión vamos a hablar de la estructura de los textos periodísticos. Estudiaremos el antetítulo, el titular, el subtítulo, además la entrada, el cuerpo y el cierre, con el propósito de secuenciar la información según la estructura del texto periodístico. Para empezar, vemos aquí a Male, quien está buscando informaciones para poder realizar un trabajo de investigación que le dieron de tarea en el colegio. Entre tantos textos, ella encontró el texto periodístico acerca de lugares turísticos del Paraguay y le llama la atención la estructura muy particular que tiene ese texto periodístico. Y le llama la atención la estructura muy particular que tiene el texto periodístico, porque ella ha visto, aunque no conocía sus nombres, un antetítulo, el titular, luego un subtítulo, la entrada, el cuerpo y el cierre. La superestructura de un texto periodístico se trata de cada una de las partes que debe contener el texto para que la información sea comprensible. Así que ahora vamos a conocer cada una de esas partes. Empecemos con el antetítulo. Veamos en este ejemplo. El antetítulo es una frase muy breve que se utiliza cuando tenemos diferentes titulares que tratan sobre un mismo tema. Entonces, a modo de complementar ese titular, se escribe una frase que especifica qué aspectos de ese tema se va a tratar en ese texto periodístico. En este caso, vemos el antetítulo que dice hallazgo histórico. Seguimos con el titular. Observemos nuevamente el ejemplo. Como sabemos, el titular utiliza un tipo de letra más grande y en negrita para llamar la atención del lector. En una frase muy breve debe contener el tema sobre el cual va a tratar y además debe ser una expresión muy llamativa para que el lector se decida a leer esa información. Aquí tenemos el titular que dice descubren ciudad más antigua de Europa. Como vemos, sabemos de qué va a hablar el texto sin que nos aporte más información para que nos anime a leer todo el texto. Luego, la siguiente parte de la superestructura del texto periodístico es el subtítulo. Veamos nuevamente en nuestro ejemplo. Ya hemos hablado del antetítulo y del titular. Así también el subtítulo, que se coloca en una tipografía diferente que el cuerpo del texto periodístico para llamar la atención, complementa lo que el titular no puede decir. Vemos en el ejemplo que dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Vemos cómo esta breve expresión complementa cada una de las informaciones que venía aportando tanto el titular como el antetítulo. Luego ya empieza a desarrollar la información y tenemos la entrada. La entrada es el primer párrafo del texto periodístico. Contiene las informaciones más generales para que pueda situar al lector en el contexto de ese tema que se informa. Generalmente debe responder a preguntas como ¿qué pasó? ¿Quién lo realizó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Para que con la lectura de ese primer párrafo podamos tener un panorama general de aquello que se está informando. En el ejemplo tenemos esta entrada. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. A modo de introducción, este párrafo nos anticipa de qué va a tratar toda la información.
Luego ya tenemos el texto del cuerpo periodístico. En el cuerpo del texto periodístico se amplía la información, se desarrolla todo ese tema que se desea transmitir. Sigue una técnica muy específica de los textos periodísticos que es la pirámide invertida, que consiste en desarrollar primeramente las ideas principales y complementar luego con los detalles. Vemos como parte del cuerpo del texto periodístico, en este ejemplo, el párrafo que dice: luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., las que están esparcidas en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Como vemos, con este párrafo podemos observar cómo se aplica en este texto la estructura de la pirámide invertida. Hemos iniciado con los temas generales en el título y el subtítulo, ampliado luego en la entrada, que también se denomina entradilla o lead, en donde se responde a preguntas de qué, quién, cuándo, dónde, por qué o cómo ocurrió la noticia que se está informando. Y por último tenemos el cuerpo, en donde se desarrolla la noticia en orden decreciente, empezando por lo más general y finalizando con los detalles. Por último, tenemos la última parte de la superestructura del texto periodístico, que es el cierre. El cierre funciona a modo de conclusión de la noticia que se está desarrollando. Vamos a leer el cierre del ejemplo de este texto periodístico. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge de Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Como vemos, el cierre funciona a modo de conclusión, pero no se realiza un resumen o un redondeo de la información. Es para finalizar aquello que se está informando. De esta manera hemos desarrollado cada una de las partes de la superestructura del texto periodístico. Es momento entonces de comprobar nuestros aprendizajes. Recordemos que Male halló un texto periodístico que le llamó mucho la atención y se le dificultaba reconocer a qué partes correspondía aquello que ella estaba leyendo. Así que ahora asociamos los enunciados del texto que leyó Male con la superestructura del texto periodístico. Veamos. Ella leyó: luces y sonidos dan vida a Trinidad. Luego decía: las antiguas misiones jesuíticas de este país hacen parte del conjunto de las reducciones emplazadas en el departamento de Itapúa. Y por último, con un espectáculo de luces, música y sonidos autóctonos, la ciudad presentó uno de los atractivos turísticos más imponentes del país. Vamos a ver a qué parte de la superestructura corresponde cada uno. Cuando ella lee luces y sonidos que dan vida a Trinidad, ¿a qué parte de la superestructura corresponde? Seguramente dijeron que es el titular, y entonces está correcto. El titular presenta de forma genérica el tema sobre el cual se va a desarrollar la noticia. Luego tenemos el párrafo que decía: las antiguas misiones jesuíticas de este país hacen parte del conjunto de las reducciones emplazadas en el departamento de Itapúa. ¿A qué parte corresponde? Ya habrán dicho que corresponde al cuerpo de la noticia. Entonces está correcto, porque vemos cómo aporta mayor información que luego se iría ampliando con otros detalles. Por último, tenemos el párrafo que dice: con un espectáculo de luces, música y sonidos autóctonos, la ciudad presentó uno de los atractivos turísticos más imponentes del país.
¿A qué parte creen que corresponde? Si tomaron sus apuntes, ya habrán dicho que corresponde al antetítulo. Y está correcto. Vemos cómo aporta la primera información para ampliar lo que dice el titular. De esta manera, hemos conseguido nuestro propósito de secuenciar la información en la estructura de un texto periodístico. Ahora podemos ir cerrando nuestro encuentro. Para ello vamos a recordar la estructura del texto periodístico son cada una de las partes que la componen. Y hemos hablado del antetítulo, del titular, del subtítulo, de la entrada, el cuerpo y el cierre. ¿Por qué es importante conocer la estructura del texto periodístico? Pues porque recibimos mucha información y debemos saber jerarquizarla para comprender mejor y para seleccionar aquella que transmite informaciones objetivas, diferenciando de las que no. Entonces, conocer la superestructura del texto periodístico nos ayuda a comprender mejor los textos periodísticos, jerarquizar la información, identificar y comprender el tema del que se está hablando. Así llegamos al final de este encuentro. Yo me despido y vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.